Entonces, en la metodología de estudio, ¿no? En la hermenéutica, el método histórico-gramatical es qué dice el texto, no qué yo entiendo del texto. Para extraer del texto se hace lo que se llama la exégesis, ¿verdad? Esto es brutal para Roma. Esto es terrible para Roma, porque a ver, si yo voy a Génesis 3:15, Roma hizo literalmente un dogma basado en una interpretación alegórica de Génesis 3:15, donde dice que María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente. Cuando surge el método histórico-gramatical, incluso el método histórico-crítico, tú vas a la fuente textual, tú vas al griego, al hebreo original, y oye, pero aquí para empezar, el término ni siquiera es femenino, es masculino, quien le aplasta la cabeza es Jesús, y tú ya hiciste un dogma. Hay un problema, porque Roma no se puede echar para atrás en sus dogmas. ¿Te vas? ¿Quién tenía la razón entonces? Los reformadores, por supuesto. Nosotros cuando hacemos teología, hacemos exégesis, queremos saber qué dice el texto, qué dice el autor que escribió ese texto. Y para eso utilizamos herramientas para sondear el texto. La alegoría es, ¿qué digo yo que dice el texto? Ahí está el problema de la alegoría. ¿Y qué implicaciones hay de rechazar sola escritura hoy en día? Bueno, que no hay un límite a lo que te puedas inventar, así de sencillo. O sea, el principio de sola escritura precisamente nos permite que haya una norma que norma todas las cosas. Si no, pues inventarte lo que quieras y nadie te va a poder decir lo contrario. Mira, yo quería agregar algo más con respecto a esto de el valor de la sola escritura. Cuando la gente está diciendo que se volvió católica romana porque leyendo a los padres apostólicos me hice católico, esa es la más grande mentira que puede la gente imaginarse. Yo a la gente que está escuchando esta entrevista la motivo para que lea a los padres apostólicos. Léanlos, sí. Léanlos para que se den cuenta. Van a flipar. Que exactamente, o sea, que Pero sí hay padres apostólicos que se mandaron violento con el tema de las alegorías y que venían de Alejandría y terminaron haciendo herejías, ¿verdad? O sea, apostólicos no. Los apostólicos son los primeros sucesores de los apóstoles. Ajá. o sea, de esos no hay... no. Okay, Sí, cuando me refiero a los padres apostólicos, me estoy refiriendo a los que, como dice Edgar, a la segunda generación, a los que aprenden directamente de los apóstoles. Y ellos nos van a decir muchas cosas. Por ejemplo, quiero volver a retomar este pasaje de las ágrafas, Hechos 20:35. Mira lo que dice este pasaje. En todo está hablando el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él les dice, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar, ojo esta fórmula, y recordar las palabras del Señor Jesús que dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero agregar esto, las ágrafas si no me equivoco, solo en el Nuevo Testamento esta es la única ágrafa que hay, o sea, es algo atípico dentro del Nuevo Testamento. Ahora, cuando vas a los padres apostólicos, cuando ellos utilizan en 10 ocasiones la expresión recordando las palabras del Señor, siempre, qué gran siempre, es canónica. ¿Se entiende? Entonces, vos preguntaste, ¿cuál es la implicación de abandonar la sola escritura? Que te estás alejando de el modelo de interpretación y que regulan las doctrinas del siglo II. Estás dando un paso gigantesco y abandonando ese sistema epistemológico. Por eso es que, como lo decía Edgar, el protestantismo es la mejor expresión que hay del cristianismo. Si yo te preguntara a ti, ¿qué prefieres, vivir en una democracia o en una dictadura? Obviamente tú que creciste dentro de las democracias occidentales vas a decir, una democracia. Tengo poder de voto para elegir, tengo libertad de pensamiento, puedo profesar la fe que yo quiera, puedo estudiar donde yo quiera, casarme con quien, ¿verdad? Vamos a hablar de política. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, hablamos de un paradigma autoritativo. Es decir, yo puedo escoger sola escritura en relación a qué. ¿Qué se me ofrece? Además de sola escritura. Bueno, se te ofrece el papado, que es una forma autoritaria, ¿no? En el que el papa tiene el dominio de los hombres. Que hasta el siglo XX ni siquiera tenías libertad de conciencia por el sílabus de errores. O se te ofrece el camino de las sectas, en donde literalmente el gurú de momento te va a decir cuál es la doctrina que resurgió y que encontraron. O tienes sola escritura. Como paradigma autoritativo, si tú rechazas sola escritura, ¿con qué la vas a sustituir? Esa es la pregunta que se debe hacer. Ok, no me gusta sola escritura. Bien, papá, ¿y qué vas a poner? ¿Qué propones? Propongo papado.
no creo que sea mejor. A ver, ¿por qué no es mejor el papado? Primero, porque no encuentras el papado en la Biblia. Entonces ya hay una concesión que tú le das al papado en donde tú voluntariamente le entregas el cerebro a este hombre. Aparte de que el papado tiene su justificación en un argumento completamente cíclico, porque la Exactamente. autoridad que tratan de darle la sujetan a la escritura. Entonces, Pero ¿cómo sabes tú eso? Ese es el asunto del paradigma autoritativo. La razón por la cual tú sabes eso, que hay una falacia ahí cíclica, es porque tú puedes utilizar tu cerebro para hacer eso. En la época medieval eso no era posible. Si tú usabas tu cerebro bajo el papado, a ti te mataban. A ver, ¿mintió Savonarola cuando usó su cerebro y criticó a los Borgia? No. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. ¿Mintió Juan Hus cuando dijo el papado le ha quitado la copa al pueblo? No mintió. Y lo mataron. Estaba prohibido tener libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de pensamiento. La razón por la cual tú dices, el papado es corrupto, el papado no puede ser validado a sí mismo, es porque tú vives en una sociedad libre. Entonces, en esa sociedad libre, ¿funciona el papado? ¿Cómo va a funcionar el papado? Si el papado tú ya concluiste que es cíclico, que es una víbora mordiéndose la cola, ¿qué nos queda? Nos queda sola escritura. Edgar, pero ¿cómo ellos iban a tener sola escritura si ni siquiera tenían acceso a la escritura? Porque sola escritura no tiene que ver con la Biblia en sí. Sola escritura es un paradigma autoritativo. Sí la tenían, o sea, sí había Biblia. Pero está en latín, o sea, la gente ni siquiera podía... O sea, para mí Lutero era alguien sumamente privilegiado. Acuérdate de esto. Nuestros reformadores fueron sacerdotes católicos. Ellos tenían en las universidades donde estudiaban acceso a las escrituras. Las tiene Lutero cuando en Romanos 1:16 él encuentra las puertas del cielo. Las tiene Juan Hus, las tiene Wycliffe, que la traduce al inglés, Tyndale, las tiene Jerónimo de Praga. Ellos, al leer la Biblia, se dan cuenta de algo. El sistema en el que yo estoy es contrario a la Biblia. Ellos, al predicar en sus parroquias, predican la Biblia y dicen, aquí hay algo mal. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que ellos quieren hacer? ¿Cuál es la primera cosa que hace Wycliffe, que quiere hacer Tyndale? Denle la Biblia al pueblo. Porque al darle la Biblia al pueblo, empoderas al pueblo y el pueblo despierta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Le dan la Biblia al pueblo. La primera gran obra magna de Lutero es la Biblia al alemán. ¿Qué es lo que hace Tyndale? Traduce la Biblia al inglés. ¿Qué hace Wycliffe? Traduce la Biblia al inglés. Efectivamente, sola escritura es el mejor paradigma autoritativo. Y yo quiero agregar a esto. Tú preguntas, esta pregunta que hiciste es muy buena, pero también hay que preguntarse por qué la escritura es la fuente de autoridad del cristianismo. Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es porque la escritura bebe de la autoridad de los apóstoles. Usted hizo una buena observación. Por ejemplo, los primeros 15 años del cristianismo no había ni siquiera canon neotestamentario, ni siquiera el primer libro del canon había sido escrito, que posiblemente fue Gálatas. Pero el cristianismo fue funcional. 15 años, sin que se escribiera tan siquiera una carta del Nuevo Testamento, y el cristianismo fue funcional. ¿Por qué fue funcional? Porque descansaba en el fundamento de los apóstoles. Ahora, en el presente, la mejor fuente que tenemos de la cátedra de los apóstoles es la escritura. ¿Se entiende? Sí, pero en ese momento también ellos tenían un fundamento escrito. Sí, el canon veterotestamentario, dijo, escrito por supuesto. Está y sacó... Sí, y también sobre la marcha, los mismos escritos que los apóstoles están redactando se van a considerar escritura. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, que muchos indoctos tuercen las escrituras y también compara las escrituras con los textos paulinos. Entonces, pero lo que quiero decir es esto, o sea, el cristianismo descansa sobre la autoridad de los apóstoles, ¿ok? Y hoy en día la mejor fuente que tenemos de la autoridad de los apóstoles es la escritura. Por eso es que nosotros somos sola escritura. Porque ese mecanismo, ¿cómo podría yo garantizarme que la tradición realmente viene de los apóstoles? Si ya en los primeros siglos de la iglesia algunos decían tener tradición de los apóstoles que se contradecía la una con la otra. ¿Cómo resuelves ese problema? Por ejemplo, había una discusión sobre un ayuno pascual que lo registra Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Él habla de que la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente están agarradas del pelo, porque la iglesia de Oriente dicen tener una tradición con respecto al ayuno pascual de cuándo debe terminar, y la iglesia de Occidente dice también tener una tradición que viene de los apóstoles que dice otra cosa. Entonces, ¿cómo resolvemos eso si ya los apóstoles están muertos? No tenemos cómo corroborar o cotejar ese asunto. Entonces, por eso es que la escritura, por eso es que esto inevitablemente nos lleva a la escritura. Nosotros somos sola escritura por necesidad circunstancial. Una vez muertos los apóstoles, no tenemos una mejor fuente de lo que los apóstoles enseñaron que sus propios escritos.
La sola escritura es como de los puntos también más, ¿cuáles? Más debatidos cuando se habla con un católico. Por supuesto. Es de lo que más ponen, o sea, por así decirlo, es el talón de Aquiles en uno de estos debates, ¿verdad? De fondo el tema es político. Tú ahorita dijiste eso. Vas a hablar de política, pero a ver, cuando hablas del Papa estás hablando de un estadista político. Un hombre que tiene un Estado Vaticano, que es un Estado político que se arroga el derecho de querer gobernar a todos. Eso Thomas Hobbes lo llamó el Leviatán. Entonces, por supuesto que los hombres se candean, vea, cuando hablan de política. Ellos se sienten con la necesidad de defender al Papa. ¿Qué es lo que se le opone al Papa? Efectivamente, sola escritura. Por eso sola escritura viene siendo como el rival a vencer. Si tú, a ver, vas un político que hace campaña y ve que el grueso de la población apoya a este otro partido, no va a perder el tiempo con este otro que es chiquito. Va a perder el tiempo con este y va a hacer una campaña de desprestigiación de ese partido. Eso es el papado. El papado dice, el problema central es sola fide y sola escritura, que son las dos formas, material y formal. Bueno, sola escritura es realmente lo que debilita al papado. Porque sin sola escritura yo podría seguir haciendo dogmas sin que la gente me esté reclamando. Efectivamente. Por eso los católicos se ven con la necesidad de, sola escritura no me gusta. Efectivamente, están defendiendo un monstruo, Leviatán. Como la gente en las sociedades dice, yo voy con mi ley hasta donde tope. Oye, pero mi ley tiene este error, no me importa hasta donde tope, porque es una gresca política, ¿ves? Entonces la gente se ciega voluntariamente sin darse cuenta de que están metidos en una gresca política. Esta no es una lucha política, esta es una lucha espiritual, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El Papa evoca en la sociedad todo aquello que representaban los Césares, que decían, si tú no dices que César es el Señor, tú estás muerto, papá. ¿Ves? Entonces ahí está todo el meollo del asunto. Esta gente defiende al Papa porque tienen un espíritu de engaño, un espíritu de error, como dice la Biblia. Voluntariamente se someten a él. Y es importante también, cuando hablamos de la sola escritura, no debemos caer en los caprichos de los apologistas católicos garroteros. Por ejemplo, y lo voy a decir con toda claridad, a mí me pasó que cuando la última vez vino Santiago Alarcón acá a Costa Rica, íbamos a tener un debate, pero quería condicionar que yo defendiera la sola escritura con la Biblia. Y nosotros no estamos diciendo que la sola escritura es una doctrina, es un principio epistemológico, es decir, está relacionado sobre cómo construimos el conocimiento. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque lo que nos están queriendo empujar es al solidismo bíblico y por supuesto que vamos a perder en ese sentido. Y tenemos que entender que no es justo porque el protestantismo no defiende el solidismo bíblico. Si lo vamos a defender, lo vamos a tener que hacer de la manera en como venimos hablando desde hace minutos sobre la sola escritura, apelando a la historia, apelando a la razón, viendo qué hicieron los padres apostólicos, cómo ellos construían conocimiento. Esa es la forma correcta. Entonces, que quede claro que no es una doctrina, porque si no, entonces te van a preguntar, ¿y en qué versículo está la sola escritura? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que entender que este principio tan importante, esta sola tan importante, ¿cómo debe defenderse? ¿Puedo decir un insight del podcast? Dale, bro, con todo. Dale. No, métele flow. Yo tenía una lista, como así, como la lista de Schindler, o bueno, no sé cómo se pronuncia eso, de gente que quería traer. Y Alarcón estaba ahí metido. Era de los primeros. Sáquenme a este pana de la comarca pachequiana, por favor. Ya me sacaron. Era cristiano, bro. Era cristiano. Y bueno, yo empecé hace 3 años el podcast y he tenido, sí, ¿verdad? En ese momento era uno de los wannabe, ¿verdad? Para que estuviera aquí en el... Vieras qué decepción cuando se cambió. Yo creo que te sumas a, no sé, ayer estaba yo en la conferencia y se acercaron muchas personas a decirme, hermano, mire que este hombre a mí me pervirtió, estuve a punto de hacerme católico. Pero, a ver, también es cierto que yo he pensado, por ejemplo, en el efecto mariposa. Una mariposa aletea en Hong Kong y crea un maremoto en Nueva York. Yo digo, a ver, quizá no alcanzamos a distinguir que lo que sucedió con Santiago Alarcón, ¿no? Que mucha gente lo considera una persona muy poco preparada, fue que ocasionó un despertar nuevamente de la apologética respecto al catolicismo que tenía décadas abandonada en nuestras iglesias. Décadas. Y eso es bueno. Eso es bueno porque efectivamente hoy que la Iglesia Católica lanza toda su artillería, 41 millones de dólares en el Dicasterio de la Comunicación, nosotros ya estamos preparados. Y esto está empezando, ¿ves? No tenemos mucho. En 5 o 10 años muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros adolescentes van a estar vacunados, pero no solo vacunados, van a estar preparados para enfrentarse como se enfrentó Lutero, como se enfrentaron otros. Entonces, ciertamente hay una primera generación que está quitando los cardos, las espinas, va peleándose con todos estos. Vendrán otros que ya tendrán mucha más libertad para enseñar,
para seguir enseñando, haciendo eso es muy bueno, bro. Gracias a Alarcón si está escuchando esto. No, por supuesto, y por ejemplo, todo esto resulta para bien. Por ejemplo, hemos hecho el Instituto Paulino, que este año comenzó con un diplomado en teología reformada. Entonces tenemos testimonios de gente que está aprendiendo un montón, y todo esto es bueno porque estamos cerrando filas entre el pueblo cristiano. Entonces concuerdo completamente con Edgar, o sea, al final la caída de Alarcón nos ha hecho bien como pueblo cristiano para cerrar filas. Pero no hay un pasaje en la Biblia que dice algo así de como la caída de Israel fue para... riqueza a los gentiles. Exactamente, ¿no? La caída la caída del Chori fue como levantó a toda una generación de apologistas, Qué bien. ¿Qué será cuando el Chori sea restaurado? ¿Te imaginas? bien, Chori. Han habido personas que han querido eso, ¿verdad? Como hablar con él con la óptica de que él vuelva. Sí. Mira, en el proceso de conversión o desconversión siempre hay un elemento psicológico en donde las personas reafirman sus posturas para poder vivir tranquilas. Yo pienso que él está en el proceso de reafirmación y eso va a durar un rato. Psicológicamente tiene que convencerse para poder vivir tranquilo y librarse de la disonancia cognitiva. Entonces va a empezar todavía otro tiempo atacando, reafirmándose, y después que llegue ese punto de inflexión, ahí es cuando puede venir la bajada. Y ahí es cuando él puede decir, me equivoqué. Ahorita yo lo veo muy difícil. Sí, y además que él cometió un gran error. O sea, él abandonó el protestantismo sin entenderlo. Ese es el ingrediente perfecto para abandonar el protestantismo, es no entenderlo. Y te puedo asegurar, y de hecho no lo digo yo, él lo ha dicho, nunca leyó nada de Lutero, nunca leyó el Catecismo Menor de Lutero, el Catecismo Mayor de Lutero, y te aseguro que ni siquiera se leyó tan siquiera alguna de las confesiones de fe de los orígenes de la Reforma. Entonces, por supuesto que vas a abandonar el protestantismo porque no lo entiendes. Lo mismo le pasa a los judaizantes. Esta gente viene de iglesias profético-apostólicas, ¿verdad? Que lo que siempre hay cada reunión es lo que se le ocurre al apóstol, pero esta gente no te sabe nada de historia de la iglesia, no te sabe nada de los escritos de los reformadores, de la vida de los reformadores. Por supuesto que sales volando de la iglesia. Entonces, yo creo que entre todo lo que se ha discutido con Santiago, él tiene que reconocer este punto de que no conoció bien el protestantismo, y creo que este debate de alguna manera le va a tener que ayudar a él a reconocer, mira, no conocía este documento, no conocía bien este principio, no entendía bien qué significa sola escritura. Por ejemplo, la gente que se va del protestantismo porque no le gusta la posición de algunas iglesias de que la cena del Señor es simbólica. Entonces yo me hago católico porque no me gusta que las iglesias evangélicas piensan que esto es simbólico. Pero por Dios, conoce bien el protestantismo. Hay otras ramas del protestantismo que tienen otra posición, como por ejemplo la presencia real espiritual que hay en la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, o inclusive la presencia real, que es la posición de la iglesia luterana. No necesitas pasarte al catolicismo romano por ese aspecto si no te gusta la idea de que la cena del Señor es simbólica, porque dentro del espectro del protestantismo hay otras posturas que van a estar más apegadas a lo que los padres apostólicos dijeron, y ahí te vas a poder sentir mucho mejor. Pero hay que conocer el protestantismo por lo menos. Hoy en día la sola escritura sigue estando como ignorada por mucha gente, ¿verdad? Porque al final terminan metiendo, por ejemplo, su propia cultura como autoridad y ni siquiera la Biblia misma, o buscan la Biblia con el ojo de que tal persona me dijo tal cosa y se lo llevan, ¿verdad? Pero la Biblia misma no es esa autoridad. Yo a eso me refería cuando ahora les pregunté por qué pasa hoy en día, si hoy en día ignoramos la sola escritura, terminamos metiendo autoridades en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida espiritual y personal, inclusive de dogmas o de creencias que la gente nos dice, y nosotros mismos llegamos a la Biblia con todas esas cosas y las ponemos por encima de lo que la misma Biblia nos dice. Por supuesto, apostasía en cascada. Los portales proféticos de Guillermo Maldonado, los pozos de bendición de Guillermo Maldonado, las llaves del reino de Ronnie Chávez, los calendarios proféticos de Ronnie Chávez y todo este montón de falsos apóstoles y profetas. Cuando tú abandonas ese principio de sola escritura, no hay fin, lo que se te pegue la gana.
Así de sencillo es. Pero a ver, yo vuelvo al punto, ¿no? Los católicos, sobre todo hoy, ¿no? Esos católicos de redes sociales, nos dicen que sola escritura es el problema. Bueno, yo voy a concedérselos, ¿no? Voy a concederles un momento que sola escritura es el problema y es suficiente para que yo me haga un lamesirios. Ok. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué? ¿Un qué? Un lamesirios. ¿La vez? ¿Qué es lo mejor? A ver, ¿por qué yo habría de creerle a un individuo que me ha mentido todo el tiempo? ¿Por qué yo habría de creer en la Asunción de María? ¿Por qué yo habría de creer que mi salvación está dependiente del himen de María y la perpetua virginidad? ¿Por qué yo tendría que creer esas tonterías? Si ellos no me ofrecen un mejor sistema. Ellos me ofrecen un sistema más putrefacto que sola escritura. Eso es la realidad. Si ellos dijeran, mira, en realidad el papismo tiene la interpretación correcta, se vale de los métodos históricos, gramaticales. Eso es falso. Hasta el siglo XX repudiaban el método histórico crítico. Entonces les llevamos en crítica textual cientos de años de ventaja. ¿Por qué yo debería aceptar el papismo? Es una locura. Ahora, el papismo exige de los fieles el obsequium religiosum, según Lumen 25, y los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que de santo no tenía nada, es que si la Iglesia Católica dice que es negro y tú lo ves verde, tiene que ser negro. Entonces, lo que me están diciendo básicamente es, sácate el cerebro, patealo a un arroyo y ponte a lamerle los pies al Papa. ¿Por qué habría yo de hacer eso? A ver, tenemos 500 años de libertad que el papismo aborrece porque se le quitaron el poder a los papas, que obviamente quieren recuperar. Yo les pregunto, ¿cuál es mejor sistema? ¿Por qué yo habría de creer en las mentiras del Papa? La única razón en que yo puedo rechazar sola escritura es concederle al Papa algo que no merece. Sería inmoral concederle eso. Sería inmoral para mi conciencia decir, sí, el Papa tiene la razón. Cuando han tenido papas fornicarios, papas asesinos, papas pederastas, papas furros, papas endemoniados. ¿Por qué habría de hacer eso? Si ellos me mostraran una línea moral, una línea espiritual, una línea teológica que yo dijera, realmente este es el sistema, yo no tendría problema. Yo creo que ningún evangélico tendría problema. Inclusive han habido hasta muchos papas al mismo tiempo, ¿verdad? 3 papas al mismo tiempo en el siglo, en el cisma occidente. Entonces, cuando ellos dicen, sola escritura está mal, ajá, papá, ¿y qué es lo que está bien? Porque se los estoy concediendo, sola escritura está mal, ok, ¿qué está bien? El papado, nada, por favor. Hay que estar mal de la cabeza para comprar esa tontería. O sea, cualquier persona que utilice el cerebro va a decir, ¿cómo va a estar bien el papado? Uno de los últimos papas era un encubridor de pederastas, por favor. Seamos serios. Entonces, como paradigma autoritativo, el papado a mí no me satisface en lo más mínimo, ni moral, ni espiritual, ni teológicamente. ¿Por qué teológicamente no? Porque son unos mentirosos. Porque Benedicto XVI, por ejemplo, cuando consultó a todos los teólogos del mundo para la Asunción de María, todos los teólogos le dijeron eso no es tradición. Y ellos aún así lo dogmatizaron. ¿Qué demuestra esto? Que son mentirosos. Cuando se hizo el dogma de la Inmaculada Concepción, ni siquiera convocaron concilio. Por las pistolas del Papa se estableció un nuevo dogma y se le agregó un nuevo dogma a la salvación. Entonces, ¿por qué yo habría de someterme a ese hombre loco? Yo voy a estar mucho más de acuerdo en lo que decían los reformadores. Ese es un hombre de pecado. La raíz de todos los males pivotea en torno a ese hombre. Esa es la realidad. Y aunque no existiera sola escritura, jamás me sometería a ese brujo, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cuánta gente ha baneado en este rato? No, hay que darle palo, papá. Sí. Hey, muchas gracias por estar hasta este punto. Si usted está viendo este episodio, ojalá que haya podido ser de mucha bendición. Quería ir por cada una de las olas. Por un tema de tiempo creo que no nos va a dar chance, ¿verdad? De seguir adelante con todas. Pero en el caso de este podcast, seguidores, la plataforma la tengo y hice el compromiso público de que los fondos que este podcast genere vamos a usarlos para llevarlos a misiones en países no alcanzados. Entonces, ojalá que puedan darle like aquí al canal, a este video, y también si usted está viendo este episodio desde las plataformas de Edgar y de José Carlos, denle like y comenten, compartan. Todo esto ayuda. Ustedes, ¿cómo cierra Joe Rogan los episodios? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo cierra Joe Rogan los episodios? Ahora usted hizo la intro. Esa sí no me la sé, yo no me sé la intro, ¿eh? Sí. ¿Y cómo cierran ustedes los lives? Esa te la vamos a dejar a ti, papá. Invéntate una porque aquí te vamos a inaugurar. Sí, dale. Tengo que buscarme algún Antes, en mi canal estamos 500 personas conectadas. Diles, por favor, cómo se llama tu canal para que la gente te siga. Está bien fachero tu set y que podamos darle clic ahí y se suscriban. Ok, dice Joshua Mata Podcast Seguidores. Si ponen Podcast Seguidores van a llegar, pero el que diga Joshua Mata ahí, o sea, creo que no hay muchos que Podcast Seguidores. Aquí lo Podcast pongo en mis redes. Seguidores. Es que bueno, gente, vayan y denle like. Ha sido un momento buenísimo. Saludos a toda la gente de Costa Rica, ¿no? Que me ha tratado aquí bellísimo. Estamos en Costa Rica y estamos en el canal de Joshua Podcast Seguidores. Sí, gracias por este espacio, por haber estado acá. Yo creo que, de nuevo, las redes de nosotros son muy interesantes porque cada uno tiene como... enfoques distintos. Sí, vos estás
contra los judaizantes. Edgar, vos tenés ahí toda una comunidad grandísima haciendo apologética contra el catolicismo. Antipapista, totalmente. Y en el caso mío, bueno, pues ahorita tenemos este objetivo de poder llevar el evangelio a más lugares, así que todo lo que ustedes le den like ahorita, esto va a ser una bendición. Y gracias por llegar hasta este punto del episodio. ¿Alguna último comentario? Yo cerrar solamente motivando al pueblo cristiano a que tengamos el buen hábito de leer las escrituras. Que la Biblia esté a nuestro alcance, aquí como tú la tienes ahorita aquí, ¿verdad? En este escritorio, es otro de los legados de la Reforma Protestante, y eso tenemos que comprenderlo. Roma quitó eso al pueblo, y debemos aprovechar que tenemos la Biblia a nuestro alcance, y yo solamente quiero hacer ese llamado: leamos Biblia, leamos todos los años por lo menos la Biblia, porque nos va a hacer mucho bien. Edgar. Yo quiero decir dos cosas. La primera de ellas es que esto acaba de empezar. Es decir, yo estoy seguro que vendrá una generación mucho más fuerte que nosotros, mucho más dedicada, vacunada contra el papismo, y le doy gracias a Dios por el momento que me permite vivir. Y la segunda cosa que quiero decir para toda la gente de Sono Hijo Can es Choriwok, el que deje el último comentario ahí en el canal de YouTube, y así nos despedimos, ¿no? Y por favor, no me saquen a Yochua de la comarca pachequiana, él es buen pana. ¿Te sacaron de la comarca? No, No, acabo de entrar. Está incógnito. Estoy peligrando. Estás peligrando, sí. Pero no, le mando un saludo a todos los brócolis, a todos los adolescentes, los jóvenes de la cepa chequero, por supuesto, que siempre están acá bancándosela. Y bueno, es un placer. Gracias, de verdad. Me quedé sorprendido del canal, bellísimo el set. Y bueno, esperemos que nuestros canales sigan creciendo. Y gracias por la invitación, pa. Gracias a ustedes por sacar el rato para venir hoy. Y quiero que digas una frase que quede inmortalizada y con la que te vas a despedir en tus lives cuando hagas. Aquí para todos los de Sono Hijo Can. Creo que va a tener que pensarla y sacar otra después. No. ¿A usted le ha surgido así? Así surgen. Sí. Inmortalízala en este momento, man. ¿Y cuál es la suya para yo saber? La mía es Choriwok, el que deje el último comentario. Ok.